Bienvenidos siempre, queridos amigos radioyentes de Radio Solidaria y fieles seguidores de Solidaria TV. Estamos contigo una vez más por la gracia de Dios y en medio de tantas turbulencias, en medio de la tormenta, caminando sobre las aguas porque es la única manera de no ahogarse, y eso es vivir por fe y vivir de milagro. Menos mal que tenemos un Dios omnipotente que sigue haciendo milagros en nuestro favor continuamente, y por eso cada segundo de nuestra vida es un milagro. Dios nos mantiene hasta que dice se acabó. Y entonces pues nos corta el reloj del cronos y nos saca de la dimensión temporal de nuestro cuerpo biológico para llevarnos con él a la dimensión de su presente eterno. Y eso a aquellos que esperamos sin miedo a que suceda en esa gracia continua. Pero mientras tanto estamos aquí y tenemos que seguir librando la batalla de la fe y seguir utilizando la espada de dos filos de la palabra de Dios. Y por eso en este mundo en el que todos hacen planes y planes y planes, pues bueno, ¿cuáles de esos planes llegan a buen fin, a buen término, a realizarse? Porque el hombre propone, pero Dios dispone. Pero Dios dispone. Y hoy hemos visto, bueno, yo todavía no lo he visto porque no he podido, pero hoy se ha celebrado la jura de la Constitución con sus 18 años cumplidos de la princesa de España. Y bueno, pues ella es candidata a ser reina, pero reinará si Dios quiere. Solo si Dios quiere. Solo si Dios quiere. Y ahí tenemos, qué contrapartida más curiosa, al mismo tiempo una celebración en el despacho de Puigdemont, de 3 altos cargos socialistas para pactar la República. No, para pactar la antesala. De momento, eso es lo que quisieran ya. Y proclamar, como hicieron en el golpe de Estado, proclamaron la República Catalana, así, a la brava. Duró nada, porque a los pocos minutos, sabiendo que lo que significaba nada más un acto desafiante, lo anularon. Solo si Dios quiere, ¿verdad? Pero hoy están ahí pactando la candidatura del presidente en funciones para volver a gobernar en lo que llama un gobierno progresista. Al infierno. Progresa hacia el infierno. Yo siempre digo progresista, ya casi está dentro, progresa hacia el infierno. Ya casi están dentro. Y claro, utilizando además necesidad obliga, o sea, una palabra, una frase que no, pero es que no es necesario, es puramente olatría y ambición personal. Es indispensable para su plan personal. Y es curioso que todos sus seguidores fieles, yo lo llamo su corte, la corte del emperador, porque va de emperador, pues le aplaudan en esta catástrofe de atentar contra la Constitución, contra la jefatura del Estado. Curiosamente, en el día de la proclamación de la princesa como candidata a ser reina y que jura la Constitución,
pero también en el día de Halloween. ¡Ay, qué día es hoy, Dios mío! Y ahí van a acampar a sus anchas los espectros maléficos que han cautivado a familias enteras y llevan a los niños como si fueran monstruitos, brujos, esqueletos, y dando culto a la muerte, y entroncándose en todo este Halloween de una manera cada vez más descarada, la Santa Muerte de México, es decir, el culto a la muerte. Nosotros damos culto a la vida, que es Cristo Jesús, y vida en abundancia y vida eterna. Y por eso, bueno, pues también este presidente en funciones será otra vez presidente, si Dios quiere, aunque ya lo aseguran y lo aseguran y lo requete aseguran, pero ¿quién tiene la decisión siempre? No la última, la única, porque Dios no tiene que pensar. Él es omnisciente y tiene luz completa de todo lo que quiere permitir, y lo tiene antes de permitirlo, en esa omnisciencia y en esa dimensión eterna. Por lo tanto, también será si Dios quiere, y vamos a ver, porque si Dios quiere que gobierne este hombre, es que todavía el Señor quiere utilizar este gobierno progresista, hacia el infierno, hacia el infierno, siempre pues que digas utilizar, progresista. Sí, progresa, avanza a gran velocidad hacia el infierno. Pues siempre es que nos dará a entender nuestro Dios que quiere seguir quebrantando este país, nuestro país, para ver si puede salvarse el mayor número de españoles que reflexionen y que en lugar de despotricar pidan perdón a Dios, pidan socorro a Dios, pidan protección a Dios, provisión y la libertad de este totalitarismo, pero sobre todo la libertad personal y familiar, porque uno puede estar en una cárcel y ser más libre que los que están fuera. Eso lo hemos experimentado con muchos presos que se han llenado del amor de Cristo. Por tanto, hablemos con el tema de hoy, si Dios quiere. Ese es el tema. No es que harás esto o aquello. Algunos ya están planeando casarse, si Dios quiere. Porque he visto casos de parejas que se van a casar y antes de la boda se tiran los trastos y rompen la relación y se acabó la boda. Y o muere uno o la otra, o pues simplemente cambian de planes. Porque a hoy se lleva como moda, es decir, no es que he mentido, no, es que cambio de opinión. Y entonces, pues decir una cosa y después cambiar y decidir la contraria, pues ya se está poniendo tan a la orden del día, que es el gobierno del dios Jano, las dos caras, el yin yang, el bien y el mal, unas veces el bien, unas veces el mal, una de cal y otra de arena, y viva la Pepa. El diablo y Dios es lo mismo, el bien y el mal es lo mismo, todos son las dos caras de la misma moneda, todo es aleatorio. Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, del 18 al 21, dice así. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea porque tenía hecho voto. Llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos.
los cuales le rogaban que se quedara con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó para Éfeso. Sí, y estamos viendo, pues, cómo Pablo dice si Dios quiere. Y lo que sucedió es que, bueno, pues regresó a Antioquía después, comenzando su tercer viaje misionero. Y esa vez ya fue por última vez, porque después ya fue llevado en la voluntad de Dios a Roma como preso, como ciudadano romano en rebeldía y como preso político y religioso hasta su ejecución. Así que dice bien claramente: volveré a vosotros si Dios quiere. No olvidemos nunca. No seamos tan soberbios que, como algunos contestan, si quiere como si no. O ese soberbio político que ha dicho: la mujer abortará si quiere, con tanto derecho que ni Dios lo puede impedir. Madre mía. Esto me recuerda al famoso capitán del Titanic, soberbio, orgulloso de su barco, como lo inauguró con esa frase: este barco no lo hunde ni Dios. Y provocó a Dios, en lugar de decir: este barco no se hunde a no ser que Dios quiera hundirlo. En lugar de decir eso, en esa soberbia, resulta que en su primer viaje un hielo como un cuchillo lo cortó el vientre y lo hundió. Ay, amigo. Yo recuerdo a alguien que dijo, tuvo una discusión en una barbería, y dijo: bueno, voy a ir a hacer esto, a hacer lo otro. Y el barbero, que era temeroso de Dios, dijo: bueno, irás si Dios quiere. Y dijo: si quiere como si no quiere. Y salió de la barbería en esa soberbia y un camión lo mató. Entonces, cuidado. Eso es como el chiste del maño que cuenta mi madre, ¿no? Y si Dios no quiere, al río. Porque siempre... Ese chiste es curiosísimo, ¿verdad? Bueno, irá si Dios quiere. Si Dios quiere, como si no. Y según iba por el puente, se cae al río. Así durante 2 o 3 días. Hasta el final dice: bueno, pues si Dios no quiere, iré al río. Pero no cambió de su tozudez, soberbia pura. Sí. Santiago 4, del 13 al 17, dice así: entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Qué precioso, ¿eh? Está claro, está bien claramente diciendo, no, pero has leído el 13, sí. Santiago 4, 13. No, Hechos 2, Hechos 22 me has dicho. No. Hechos 18, 21 fue antes, ahora era sí. Santiago 4. Es después es Hechos 22, perdona. Santiago eso 4. Ya lo has leído, pero bueno. 13 al 17. Santiago 4, del 13 al 17. Vamos ahora, los que decís hoy y mañana, iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos, ganaremos. Eso. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Estos que dicen hoy, mañana, iremos, negociaremos, ganaremos, compraremos, venderemos,
¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Definitivamente está diciendo aquí, cuidado, haremos esto o lo de más allá si Dios quiere, si el Señor lo quiere, haremos esto o aquello, si el Señor quiere, viviremos. Cada segundo de vida es si Dios quiere dárnoslo. Y ¿quién somos? En realidad ¿qué nos nuestra hemos vida es creído? neblina, como dice, es que es tan claro. Pero La vida del ser humano es tan poquita ¿cómo cosa. puede ser tan insensato el hombre? Bueno, pues sí, yo lo fui hasta los 34 años, así que lo entiendo. Lo entiendo, que es que uno sin tener el conocimiento de Dios, sin la fe, sin experimentar el amor de Dios, el perdón de Dios, la circuncisión del corazón, el arrepentimiento verdadero, pues uno se cree el rey del mambo. Uno se cree, vamos, importante. Claro, en la creación todos los animales se sujetan al hombre. En la creación, pues el hombre se monta su chiringuito o su multinacional, según va medrando y brujuleando y pataleando, y se envanece, se endiosa. Pero vanidad de vanidades, y todo vanidad. Siempre vivamos diciendo, haremos esto o aquello, si Dios quiere. Y ahora pues sí, Hechos 22, del 12 al 16, que ya lo has leído, pero que bueno, si quieres simplemente sí, comentarlo. Como Pablo tiene, ¿no? Es claramente como le dice Ananías, ¿no? Dios te ha escogido para que conozcas su voluntad, ¿no? Y veas al justo y oigas la voz de su boca. Eso es el plan de Dios para los que Dios convierte se humillan, a Pablo, ¿no? Cristo se muestra a Pablo de forma sobrenatural, su camino de Damasco lleno de ira y de odio y de criminalidad, con cartas de autoridad del Sanedrín para perseguir a sus compatriotas judíos que se habían convertido a Cristo. ¿Pero qué es esto? Blasfemia. Y entonces iba, pero enfurecido, ¿no? Y bueno, pues en esa situación, camino de Damasco, el encuentro con Cristo es tremendo. Una luz impresionante en el cielo lo deja ciego y lo tira el Señor a tierra, se cae de la cabalgadura a tierra, ¿no? Y se queda ciego. Y Dios le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La conversión de Saulo es impresionante, ¿no? Y es un ejemplo de lo que es una auténtica conversión. Pasar de ser un lobo a ser un cordero, de ser un asesino a ser un santo. Esta es la realidad. Y entonces, pues ya sabemos, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él hace dos preguntas. La primera es, ¿quién eres tú, Señor? Y el Señor le contesta, si yo soy el que tú persigues. Y claro, estaba persiguiendo a Cristo en sus fieles. Y entonces la segunda pregunta fue rotunda y sencilla, ¿qué quieres que yo haga? No quiero seguir dando coces contra mi aguijón. Dura cosa te es dar coces contra tu aguijón. Estaba autodestruyéndose, estaba siendo enemigo de Dios. Hay aquellos que pretenden ganarle a Dios y que se empeñan en ser enemigos de Dios, blasfemos. Pero hombre, qué insignificante inteligencia tienen que tener para no respetar a Dios. Y bueno, pues ahí le dice claramente lo que tiene que hacer. Y él lo manda a casa del profeta Ananías y ungido, judío también, pero lleno del Espíritu Santo, quien le profetiza que Dios te ha escogido para que hagas su voluntad. Y lo primero que le dice es que se bautice, y le sana, le devuelve la vista y
y encima le dice, porque eres escogido para sufrir por causa de mí. Yo te mostraré lo que has de padecer por mi nombre. Madre mía. Esa fue su voluntad. Menudo llamamiento, ¿no? Y él siempre, lo que tú digas, Señor, y agarrándose a la gracia en todas las situaciones difíciles. Así que conocemos cuál es la voluntad del Señor. Bautízate, le dijo, lo primero, y se bautizó, y después, bueno, pues fue lleno del Espíritu Santo, estuvo apartado en el desierto para tener una comunión especial con Cristo, en la cual el Señor lo llevó al cielo y le debió demostrar cosas del reino de los cielos que muchas no pudo explicar, porque, como Pedro el apóstol dijo, le han sido revelados secretos a Pablo que pocos pueden entender. Y entonces, bueno, pues después empezó su ministerio imparable hasta llenarlo todo con el Evangelio, todo Asia Menor. Y seguimos leyendo, 1 de Pedro 2, 11 a 17. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al Rey. Pues hoy, en este día precisamente, estamos viendo que 54 diputados de nuestro país deshonran al Rey. Y no han asistido a la jura de la Constitución encima de la princesa, que lo que está jurando es que quiere respetarles a ellos, a los diputados. Claro, ¿cuántos? En su conjunto, 54, de varios partidos, sabemos, independentistas y trotskistas, comunistas, y etcétera, que ya empiezan a declarar una rebelión total y una falta de respeto al rey. Y por tanto, a la Constitución, a toda la nación. Porque, bueno, esa no es la manera de actuar en sentido común. Si un día pues logran cambiar la Constitución y que se establezca otra forma política, pues eso es posible, legítimo. Pero, mientras tanto, esta palabra les denuncia delante de Dios. Y yo pido misericordia de Dios sobre ellos porque están provocando el juicio divino. Porque nos habla bien claramente: temed a Dios, honrad al Rey. Y eso es lo que nos toca, porque hemos decidido voluntariamente esta Constitución. Bueno, yo no participé, pero sí que he votado y he aceptado esta Constitución, y ya tenía sentido común cuando fue firmada, ya era muy adulto. Por tanto, respetemos lo que hemos decidido. Y no han acudido, y encima tampoco se han presentado delante de la autoridad de este país, que es el rey, para manifestar su decisión de aportar sus votos al candidato que el rey ha nombrado para presidir España
después de hacerlo con Feijóo, luego con Sánchez, y se tenían que haber presentado para decir, bueno, nuestros votos van a ir, apoyamos o no apoyamos a este presidente. No, rechazo total, y sinceramente eso requiere una reflexión muy grande de cómo puede un país que se llama demócrata permitir una grosería tan grande y una rebelión tan descarada que va creciendo y creciendo en estos grupos. Hebreos 6, del 1 al 3. Por tanto, y dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si en verdad Dios lo permite. Si Dios lo permite, esta es la realidad. Y encima, incluso hasta hacer el bien, lo haremos si Dios lo permite. Porque hay veces que no permite que hagamos un bien, porque Él no está queriendo bendecir, es decir, dar bien, decir bien o hacer bien a algunas personas a las cuales quiere mantener en castigo y disciplina para que primero a ver si se convierten y entonces pueden gustar del bien de Dios, de la benignidad de Dios, una vez que dejen de ser rebeldes y blasfemos. Así que hasta hacer el bien viene con permiso de Dios. Así es. No vamos a ser más buenos que Dios, porque algunos pretenden ser más buenos que Dios y pretenden echar perlas a los cerdos. Y Jesús dijo, no echéis perlas a los cerdos, no vaya a ser que se vuelvan contra vosotros y os pisoteen. Y bueno, yo no me voy a poner a discutir con fanáticos de ninguna manera, incluso solamente y con mucho pues respeto a Dios y guiado por el Espíritu, aunque me lleguen a preguntar o buscar palabras, porque lo que importa es lo que Dios quiere que digamos, cuando quiere que lo digamos y a quien quiere que se lo digamos. Salmo 40, del 8 al 10, dice así. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí no refrené mis labios. Yahvé, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Yo vengo de visitar, ayer llamamos mi hijo y yo, nuestro hijo mayor, que me acompañó a Nápoles y a Milano, y tuvimos 8 reuniones en las 2 ciudades, y alguna con mucha gente, y algunos de los que asistieron eran ecuménicos y eran pues Agenda 2030 y eran, pues qué sé yo, no muchos, porque la verdad ese tipo ya de personajes no acuden a reuniones como las nuestras, pero sin embargo haciendo la voluntad de Dios. No fui cobarde, ni quiero ser cobarde, en la gracia de Dios, que Él no permita que yo tenga miedo, me haga cobarde y que niegue el nombre de Jesucristo. Por mucho que se pongan pues histéricos, que parece que se les ponen los pelos de punta a todos estos ácratas y blasfemos, el pronunciar, solamente pronunciarlo en nombre de Jesucristo. Pero sin embargo, porque queremos hacer la voluntad de Dios, no vamos a ser cobardes en evangelizar, en proclamar el nombre de Cristo como el único que salva y la justicia de Dios. El reino de Dios y su justicia, el Rey eterno que es justo juez. Y por lo tanto,
pues seguiremos declarando que lo que ha hecho Hamás es una atrocidad diabólica contra Israel. Seguiremos declarando que los palestinos, los pobres, son una multitud de seres humanos oprimidos, manipulados, utilizados, aterrorizados y atormentados y condenados al gueto de Palestina por esa dictadura satánica de Hamás. Por el odio. Que los pone como escudos humanos, que no deja que se marchen y se libren de las bombas. ¿Y para qué? Pues para acusar a Israel de genocida. Pero bueno, ver si ellos son genocidas, si han jurado exterminio total de Israel, si han jurado que no pararán hasta que no exterminen a todo Israel. Pero no lo va a lograr, porque ignoran que Dios protege a Israel como prometió a Abraham. Dios permite que Israel sea castigado por su orgullo, su amor al dinero, pero nunca destruido. No. Dios está usando todo esto también para despertar a Israel a una reflexión de que no siga planeando, nadie nos va a destruir porque tenemos bombas atómicas, porque somos los más inteligentes, porque somos una potencia económica, porque somos indestructibles. No. Tiene que aprender Israel a decir si Dios quiere, y tiene que clamar a Dios para que quiera su protección, su salvación, su bondad, para que el pueblo de Israel quiera la gracia de Dios y no siga en sus fuerzas. Pero qué tremendo que fueron precisamente los ateos, ácratas y propulsores del LGTBI y enemigos del gobierno de Israel, judíos pero enemigos del gobierno de Israel, y los progres de ese podemismo que se han metido como una levadura maléfica en gran parte del mundo o en todo el mundo. Esos estaban celebrando nada menos que un festival carnal cerca de la frontera con Gaza. Miles. Y tenían un Buda gigante. Pero ¿cómo? Y se quejan de que celebrando esa fiesta Dios no se haya enfadado. ¡Ay, de amigos! Así que claro que ha utilizado a los verdugos, a los criminales, porque hasta Satanás y los demonios son instrumentos de Dios, y Dios puede usarlos para hacer de verdugos y castigar y disciplinar, con el fin de que se arrepientan los seres humanos, judíos y palestinos, europeos y de todo el mundo, y así Dios pueda salvarlos, que es lo único importante en realidad. Todo lo demás es tan fugaz que es un soplo temporal. Y qué bueno lo que dice el salmista, ¿no? Que me agrada tu voluntad, hacer tu voluntad, ¿no? Y es que es maravillosa la voluntad de Dios. Porque si su voluntad es que vivamos con su sabiduría, odiemos el pecado, resulta que el pecado siempre es causa de mal, de perjuicio, de enfermedad, de muerte y de condenación y de culpabilidad. Por lo tanto, la voluntad de Dios es perfecta, solo es el bien para los seres humanos. Y me alegro, pues, porque este salmo, ¿verdad?, nos regocija. Seguimos leyendo Salmo 143, 9 y 10. Líbrame de mis enemigos, oh Yahvé, en ti me refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Esa es la voluntad de Dios, que nos dejemos guiar a tierra de rectitud para ser justos, rectos, nobles, auténticos, veraces, ser bondadosos, ser verdaderos hijos de Dios. Ese es el plan. Así que, bueno, pues qué hermoso es desear su voluntad, que es perfecta, y que en esa voluntad suya nos guíe a tierra de rectitud, a vivir una vida digna, una vida de nobleza, una vida de santidad. Eso es lo que quiere.
Claro, eso, hablar hoy de eso es como decir, estos están locos, perdidos, hablan de santidad, pero que me expliquen, a ver, porque la santidad es mala. Lo que es malo es toda la corrupción satánica, diabólica, perversa y criminal. Pero la santidad de Dios es su hermosura, es la pureza, es la perfección. Y aunque no somos santos 100%, pero el Señor quiere santificarnos, quiere hacernos partícipes de su naturaleza, de su pureza, no, de su santidad. ¡Qué hermoso! Hacernos como Él. Y si nos dejamos, lo va consiguiendo, llevándonos a que hagamos su sabia, perfecta y justa voluntad. Por su gracia nos lleva a obedecerla. Hebreos 10, 35 a 39. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. No os alarméis ni entréis en confusión ni en temores porque tengamos que padecer por causa de la voluntad de Cristo. Porque cómo el mundo nos va a aplaudir, cómo el mundo que está bajo la potestad de Satanás, cómo todos sus acólitos del Halloween y de las idolatrías y la falsa ciencia, la cienciología y de todas las perversiones religiosas babilónicas. ¿Cómo nos va a aplaudir? No, Satanás no lo permite. Y entonces los induce a que bueno, pues que ahora es lo que está haciendo, induciendo a los perversos fanáticos que en lugar de condenar la criminalidad de Hamás, se están volviendo contra los judíos en una ferocidad creciente, porque así es el mundo, del que lo gobierna, que solo busca robar, matar y destruir. Así que no nos extrañemos, tengamos paciencia, porque habiendo hecho la voluntad de Dios, recibiremos la promesa, recibiremos la corona y llegaremos a la meta, a esa meta eterna de salvación y vida eterna, de honra, gloria, honor, santidad y bondad, de amor perfecto de Dios. Y bueno, pues hoy es locura, por tanto, hablar delante de muchos de la voluntad de Dios, porque en esta perversión generalizada del endiosamiento humano, curiosamente Satanás endiosa a los hombres para luego pisotearles como quiere y tiranizar sobre ellos de forma cruel, implacable. No premia a los que se rinden a él. No va a premiar a los Rolling Stones que han vendido su alma al diablo y que ya están pronto preparados para irse con él. Si Dios no tiene misericordia, lo cual no es imposible porque Dios es infinito en misericordia, pero parece un poco difícil. Estas potestades satánicas que siguen ahí rocoleando y corrompiendo juventudes, inmensas multitudes de jóvenes con su música satánica. Pero Dios actuará cuando quiera. Y parece que se les va a acabar el tiempo. Yo no quiero decir nada, pero
cómo todas esas personas borrachas del mal, del egoísmo, de las concupiscencias perversas babilónicas, ¿cómo van a entender lo que es santidad y mucho menos desearlo? Solo el milagro puede hacerlo Dios, cambiando un corazón perverso en el corazón de Cristo, y anhelar entonces, sí, anhelar ser santos, que es la voluntad de Dios. Sed santos como vuestro Padre Celestial es santo, dice un mandamiento claro de la palabra de Dios. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y bueno, pues aunque parezca locura, así nos exhorta la palabra para que busquemos la santidad, porque esa es la voluntad de Dios. Primera de Tesalonicenses 4, del 1 al 8. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencias como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio el Espíritu Santo. Pues en lugar de asombrarse o de parecer que es una utopía esa voluntad de Dios, qué bueno es anhelarla, es que es hermosa la santidad. Significa no hacer ningún mal, sino solo el bien. Significa ser puro amor. Significa estar libre de nuestro corazón, de nuestra naturaleza vieja, del egoísmo, libre de toda concupiscencia perversa y bueno, de toda obra del diablo, libre total de la influencia de Satanás y del mundo. Esa es la voluntad de Dios. Queremos ser santos. No es una tontería, no es una ilusión, es voluntad de Dios. Él quiere hijos santificados. Ahora vamos a orar y decir: Señor, nos parece imposible, súper milagroso que tú nos hagas santos, pero eres el Dios de lo imposible. Y de la misma manera que nos sacaste de las garras del diablo, del pecado, del infierno, de nuestra vana manera de vivir, y has cambiado nuestra vieja naturaleza perversa, caída, rebelde, pecaminosa, dándonos la naturaleza de Cristo, pues de la misma manera vas a seguir perfeccionándonos, santificándonos, para que hagas tu voluntad en nosotros. Gracias, Señor, lo deseamos. Amén. Sí, Señor, que sea tu voluntad. Haz tu voluntad, si tú quieres. Tú ves nuestras necesidades, nuestras tribulaciones, nuestras situaciones difíciles, pero si tú quieres, puedes cambiarlas, y si no, pues nos das la gracia para poder enfrentarlas. Señor, y que de la misma manera que anhelamos alimentos puros, estancias puras, hospitales puros y limpios, que también nuestra alma anhele esa pureza tuya, esa santidad que es sinónima, Señor, de la higiene física, de la limpieza, de la pureza física también. Tu santidad es la pureza espiritual y tiene que ver con que seamos libres de todas las ataduras diabólicas, de todas las influencias del enemigo, que son como los virus del alma, como las bacterias, como el cáncer, Señor, de nuestro cuerpo, que destruye, que roba, que mata y destruye.
Señor, ayúdanos a vivir en santidad, a agradarte a ti, a hacer tu voluntad y poder transmitir a otros esa perfecta y santa voluntad. Gracias en el nombre de Yeshua. Amén. 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 Pues gracias por haber estado con nosotros y hasta el próximo programa, si Dios quiere. Si Dios quiere. Y si Dios quiere. Yo espero que quiera, porque Él desea que sigamos proclamando su nombre, su palabra, su voluntad, que es perfecta. Amén. Que Dios les bendiga y que le dejemos que haga su voluntad en nosotros y en nuestros hogares. Que Dios les guarde.